buenas noches, un programa más, un podcast más y trayendo temas a la ciudadanía que le preocupan y también pues que más importante estar informados. Hoy tenemos una invitadísima de lujo que de verdad gracias por haberse tomado el tiempo porque son temas que hoy nos preocupan y que para el 2027, que ya está a la vuelta de la esquina, digo, los años se pasan rapidísimo. Yo soy Alma Salazar y esto comenzamos con el tema de el derecho electoral. Pero antes que nada, antes de entrar en tema, antes de hacer, quiero presentarles a nuestra invitada que hoy tenemos aquí, que de verdad, qué gusto que esté en nuestra cabina, qué gusto que esté en nuestro espacio. Esto es la Vox San Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Alma, con el gusto y el honor de que estoy aquí y que bueno, finalmente venimos a aportar un poco de aquello que conocemos y que pues es de interés a la ciudadanía y justamente porque son temas de los cuales se debe estar informado. Hoy en día aquella persona que no tiene una red social o que no se informa de todo lo que concierne a noticias en políticas, en redes, pues paralelamente pues está fuera del contexto. Sin embargo, bueno, es importante ir aportando y conociendo porque de esto se trata. Sí, y sobre todo que no nada más se vayan por la tangente y digan que sí es, sino que llevemos información real de lo que se trata y más que nada en todo el panorama que es México, que es el estado de San Luis Potosí y sobre todo el municipio de San Luis Potosí. Ella es Nancy Cervantes y nos va a contar un poquito de su trayectoria, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, porque vaya qué experiencia tiene en este tema y no nada más en oficina, también en campo. Sí, Nancy. claro, he tenido esa experiencia como una ciudadana desde ahora sí que conocer la calle, conocer mi colonia, conocer el tianguista, los mercados, o sea, todo aquello que son sectores donde hay que conocer y saber el sentir y las necesidades de las personas. La gente quiere que se atiendan sus necesidades, y también pues que se les escuche y se les dé una solución, no solamente que queden en la mesa del diálogo, de las demandas ciudadanas, porque la sociedad busca eso, creer la confianza legítima en sus representantes. Los representantes deben de hacer aquello que prometen, aquello que al final cuando en el campo salieron y obtuvieron el voto, es una labor muy bonita, es el sentir la necesidad, el obtener ahora sí que esa empatía con los ciudadanos y ese perfil ciudadano que ahora permea es importante porque todos dentro de un contexto de la democracia quieren que esa persona que lleve sus necesidades las haya sentido, o sea, que él realmente se identifique. Y precisamente es lo que en mi caso tengo, o sea, soy una persona que tengo la oportunidad de tener estudios, sin embargo también vengo pues de una situación en la que he sentido necesidades, de la que he tenido también una proyección en lo profesional, pero también haciendo desde lo profesional una labor ciudadana. Mediante cargos honoríficos fui seleccionada como una de las personas que formó la comisión de selección del sistema anticorrupción y buscamos siempre que en ese proyecto se buscara y se concientizara la disminución de la corrupción. Claramente la corrupción nunca se disminuye, es como la pobreza se puede controlar, pero pues nunca se disminuye. Sin embargo, si decimos que pues siempre es lo mismo, pues no vamos a tener nunca una participación y realmente la participación ciudadana es importante porque a partir de que los ciudadanos se involucran en los asuntos de gobierno se crea la buena gobernanza y también en el contexto de la transparencia y la rendición de cuentas formé parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Acceso y Garantía a la Información Pública, desde donde buscamos ser ahora sí que el observatorio ciudadano o la Contraloría Social de lo que se gesta dentro de una comisión, que realmente se atiendan las solicitudes de información, que si es una institución pública transparente el ejercicio de sus funciones, lo que realizan, el presupuesto, cómo lo utilizan, precisamente porque
Yo creo que toda la gente siempre dice, pues es que por eso pago mis impuestos y por eso exijo y por eso quiero infraestructura, quiero que se atiendan mis necesidades porque por eso aporto a las contribuciones. Y es cierto, o sea, todo esto es parte de lo que se atiende en un tema de recursos públicos, es poder transparentar la aplicación en beneficio de la sociedad, que es el gasto social. Y bueno, obviamente todo esto también me ha representado ser una ombudsperson en el Instituto Electoral en Nuevo León y a partir de la ombudsperson me he proyectado en el tema de la violencia política en razón de género, donde desde mi figura y colaborado con otras 2 compañeras como defensoras de los derechos de las mujeres que quieren contender a un cargo político, donde las redes sociales a veces prolifera una denostación a las mujeres que quieren contender a un cargo, o porque se les obstruye a veces por género, y no todas las personas tienen talentos. Creo que la mujer viene a ser una parte importante junto con la labor de los hombres, porque no debemos de polarizar y separar, porque todos necesitamos de todos, y si hacen una buena, un buen equipo colaborando con los hombres, y el respeto sobre todo que debe existir, porque lo que tiene uno se complementa con el otro y se hacen cosas geniales. Fíjate que es algo importante lo que nos estás mencionando, porque ahora hemos vuelto muy renuentes a vivir a ciertos aspectos de la vida, y que también llevamos una vida muy apresurada a partir de la pandemia que tuvimos en el 2019, pero también que nos hemos vuelto esta parte del respeto se ha perdido en la sociedad. Digo, tú tienes intereses, el otro tiene interés, y también el otro tiene interés. Todos tenemos algún punto de interés en el que podemos manejar, pero ¿cómo hemos tratado o cómo nos ha tratado el sistema electoral más ahorita cuando se vienen campañas políticas? Digo, es todo un tema que tú, que has estado ahí en campo y que también lo has vivido con la ciudadanía, digo, no nada más una persona tiene necesidades, todos y cada uno de nosotros lo tenemos, y la importancia que le tenemos que dar a esta parte de volvernos a mirar y volver a mirar también hacia el sistema, a esta parte de la información pública, de quién lleva nuestros recursos, de a quién elegimos para que nos represente y si realmente nos sentimos representados. Sí, eso es importante. Por eso la gente apuesta mucho por el voto hacia esos perfiles ciudadanos, esos perfiles que son que son del que salió de una colonia, y como podemos conocer las campañas en el caso de los que no los representa un partido. Entonces, a partir de posibilitar que pues no te representa un partido, también es conocer aquellos perfiles que no van en función de un interés, sino realmente de aportar algo en beneficio de la colonia, que los vio crecer, en beneficio de la sociedad por las necesidades que tienen, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los derechos político-electorales. ¿Y qué más tema de hablar del tema electoral? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es el tema electoral o por qué existe realmente el derecho electoral? ¿A qué se basa de que se llegue a formar un derecho electoral y de que las campañas políticas se metan en ese derecho electoral? Pues bueno, el derecho electoral nace desde cualquier área o ámbito del derecho, de la necesidad regular en específico una interacción entre los individuos. Aquí hablamos de un derecho entre los individuos y el Estado como tal, donde pues bueno, obviamente existe un sistema de reglas y normas, y por eso un organismo como es el Instituto Nacional Electoral, a partir del que vigila que realmente el voto de la sociedad, el voto de la ciudadanía sea hacia el candidato o candidata que eligió. Y precisamente cuando el derecho electoral establece un conjunto de leyes y de códigos, es seguir una línea, seguir una norma. En la democracia todos tienen derecho a votar y ser votados, porque luego existe esa inquietud de las personas de, pues es que yo quiero llegar a la política, pero a la política solo llegan
si tienes un respaldo partidista. Pues creo que debemos romper ese estigma o ese paradigma que se tiene, porque es importante saber que hay grandes perfiles ciudadanos que por qué no apoyarlos si de pronto no se ha consolidado el tema de las candidaturas independientes por ciertos requisitos formalistas. Debemos de buscar fortalecer esos perfiles apolíticos. Y bueno, claro, no dejando de existir un pluralismo político también, porque es bueno que existan los partidos. Sin embargo, yo creo que donde todos quieren que lleguen los mejores también. Y todos son competencia, pero justamente esa competencia hace que busque convencer, que busque ser algo que realmente reafirme la confianza ciudadana. ¿Cómo volver esa esencia? Porque ya no lo aclaraste ahorita y es algo muy chévere porque votar tampoco es un favor. No. Participar no es un lujo y opinar tampoco es un delito. Pero ¿cómo avanzamos en el sistema que ahora los ciudadanos ya tampoco creen en ese punto? Porque hemos perdido la credibilidad en diferentes instituciones. No nada más estamos hablando de una fiscalía, no nada más estamos hablando de una gobernatura, no nada más estamos hablando, con toda la confianza como ciudadanos nos van y nos piden el voto, sí, chévere. Y como tú lo dijiste, todos tenemos el derecho de ser votados y de votar. Pero nos acaba de pasar que querían imponer para el 2027 la gobernatura, en el 2027 en San Luis Potosí específicamente, a una mujer. Ahí se transgreden derechos. Y más el Instituto Electoral, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, ahora sí que en el tema, como refieres, las imposiciones siempre van a existir en todas partes. Sin embargo, justamente la democracia es no escuchar a la mayoría, la democracia es escucharlos a todos, porque todas las personas tienen sentires y necesidades. Entonces, las imposiciones solamente serían, obviamente, confrontadas pues con las masas de los ciudadanos, con aquellos que dicen, no, pues es que yo ya no voto porque no tengo esa confianza. No, al contrario, o sea, creo que entre más haya personas que digan, yo sí voy a salir a votar, yo sí quiero andar en calle, yo quiero ser una persona que ocupe un cargo, no por enriquecerte, sino porque realmente yo sí quiero ayudar, que es mi caso, porque no es el tema del dinero lo que siempre debe de prevalecer en alguien, seas en la cuestión política, en la cuestión profesional. Es importante ayudar a la gente también por el sentir o por la humanidad de decir, bueno, yo hice esto algo por ti de manera honorífica, como yo lo he hecho. O sea, he tenido cargos que no me han representado una retribución, pero ¿por qué lo he hecho? Porque es un perfil donde dices, yo aporté y no lo hice por dinero y fue trabajo bien hecho. Entonces, bueno, las imposiciones solamente serán confrontadas a través de la democracia, donde la democracia alce la voz y también sea de alguna manera la manera de que vaya fortaleciéndose y debilitando esas imposiciones políticas partidistas. No es que exista una hegemonía, sino es un consenso pluralista, donde el diálogo y las ideas son aportadas por todos. O alguien lleva la voz de un conjunto de personas. Y es algo interesantísimo porque lo que en realidad significa es algo más grande, es algo muy simple también, pero que son reglas que protegen nuestros derechos a elegir y también a ser elegidos. Incluye cosas como tu derecho a votar, a postularte para un cargo y a que tu voto cuente, a que las elecciones sean limpias, sean verdaderamente limpias, y sin un derecho electoral fuerte, pues no hay democracia real. Sí, y cuando hablas de un derecho electoral fuerte, ahora que viene la reforma electoral que pues está todavía en mesas de discusión y de trabajo también y análisis en el Poder Legislativo Federal, precisamente es ofrecer, bueno, en algunos casos, pues la eliminación de 500 diputados a 200 por mayoría relativa.
considerándose que eso, pues bueno, viene a posibilitar que el presupuesto de tener 500 a 300 disminuye y se puede usar ese presupuesto para satisfacer necesidades como hospitales, tener mejores lugares para trabajar, tener mayor infraestructura. En ese aspecto es importante considerar y analizar y no solamente decir, no, es que no es necesario eliminar, o sí es necesario eliminar. Yo creo que en un sistema político los cambios no vienen a ser en vano. Siempre el cambio te aporta algo. Desde mi opinión puedo decirte que me parece que en ese punto el proyecto de la reforma de eliminar de 500 diputados a 300 es una buena reforma, donde también, bueno, considerando que dices, bueno, entonces ya se va a fortalecer a un poder político o un partido, porque ya no va a haber la representación de las minorías como esta representación proporcional al eliminarse 200 y eliminarse 32 en Senado. Pues es que considera o analiza cómo ha sido en estos años el sistema electoral. ¿Te gusta? Porque lo mismo sucedía en las oposiciones o en el debate del diálogo con la reforma en el tema de la elección de magistrados, jueces, que justamente se acaba de gestar en 2025 la primera vez que se eligen perfiles ciudadanos. ¿Y qué es lo que se busca aquí fortalecer con la reforma? Es más que lleguen a las urnas pues perfiles ciudadanos como tal. Y ahora sí que implementar la tecnología a través del voto electrónico y que ese voto electrónico también represente menos costo, porque México, ¿sabías tú, Alma, que es uno de los países donde los procesos de elección es costoso? O sea, cuando ves cuánto dinero se destina para las campañas políticas, para los procesos electorales, para el día de la jornada electoral, es uno de los países que más presupuesto destina a eso. Migrar a un voto electrónico, como ya tenemos conocimiento de que así se hace para los mexicanos que radican en otros países, se puede implementar en México y eso te aminora costos. Al momento de meter, esto es parte del tema electrónico, tendremos la confianza para decir que mi voto sí está seguro. Digo, se han violado en muchísimos niveles, se han violado estas partes de los sistemas que reglamentan de la fiscalía, que reglamentan a nivel federal. Se han roto demasiado también. Y de hecho ahorita traemos el pleito con el registrar tu línea telefónica. Claro, o sea, sí, porque los algoritmos de pronto filtran información que pues salvaguarda nuestros datos personales. Es importante establecer mecanismos de ciberseguridad. Eso es ahí donde hay que garantizar que efectivamente nuestros datos personales no se van a proliferar. Porque tampoco podemos ir contra la tecnología. Eso no es posible. O sea, considerar que por esa razón no se va a migrar a cuestiones tecnológicas, pues entonces imagínate, no lo haría ningún país. Claro. Yo creo que no es que no nos pongamos como que en una defensa, sino buscar fortalecer los sistemas de ciberseguridad que garanticen que no van a ser mal usados. Claramente, eso del aviso de privacidad no te da una aceptación, una garantía que tus datos no se filtren. Pero sin embargo, tú te das cuenta que desde que tienes tu teléfono, tú empiezas a hablar de un tema y el teléfono te empieza a arrojar información de algo que tú estabas hablando. O sea, entonces dices, el teléfono me escucha. O sea, desde ahí tú dices, no le estoy dando o proporcionando información mía, y cómo es que ya me está buscando temas. Claro. Entonces, vamos al tema de la perfilación digital. Eso se le denomina perfilación digital. Y eso de la perfilación digital es, obviamente, pues, que puede ser más esparcido a través de la inteligencia artificial. La automatización en estos tiempos es incontrolable, sin embargo, solamente es buscar que en lugar de que sea una enemiga, una herramienta asertiva, claro, con mecanismos
que nada en la vida te va a garantizar nada. O sea, aquí lo único que tenemos seguro es la incertidumbre de todo. De todo. Sin embargo, puedes controlar, nada más. Y es un punto importante porque la ciudadanía ahora, que es a la que estamos llegando y a la que vamos, y la conciencia que tiene que hacer en el tema electoral, y que nada más es de decir, pues es cierto partido y ya, sino ver más allá de lo que sucede detrás de las mesas de una elección que nos está costando carísimo. Sí. Y que no sabemos si realmente lo hacen eficientemente o no, tú no lo sabrás decir ahorita, si el trabajo humano en las elecciones, al momento de usar la tecnología, nos superará o nos quedará estancado en ese momento. No, ni nos supera ni nos queda estancado, al contrario, porque una máquina recibe órdenes. Claro. Entonces, obviamente que la tecnología no viene a suplementar a lo que es los humanos, no, sino viene a hacer más fácil el trabajo de las personas, porque vivimos en un contexto de multitask, hacemos tantas cosas donde si te puede una herramienta facilitar tu trabajo, no quiere decir que te va a quitar tu trabajo, sino al contrario, lo va a hacer más eficiente. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, al migrar a un voto electrónico, te vas a ahorrar presupuesto, pero ese presupuesto es buscar mejores alternativas para que los ciudadanos se involucren en política. A lo mejor al difundir mayor información, capacitación política de manera gratuita, ¿sí? Como existe ahora la Escuela Judicial Electoral, que permite adentrarte en el estudio de temas políticos de manera gratuita. Eso es lo que se necesita en este pluralismo democrático. Tener acceso a conocer qué es la política y involucrarte en ella. Acabas de dar en el clavo, que se involucren en ella. Digo, la política no está peleada, pero es una herramienta y es una ciencia muy bonita de servir al pueblo, porque eso significa la política, sí. Que ahora la hemos utilizado para otros fines, ese es otro tema, pero involucrarnos, considero que es el punto fehaciente que necesitamos la ciudadanía para que hoy se cumplan lo que necesitamos y lo que queremos. Sí, es que mira, no hay persona que no le guste la política, porque es algo nato del ser humano el tener algo de político, y precisamente es que el tema da para mucho. O sea, la política no es mala. Desde que la política existe, posibilita la democracia, y la democracia es el saber salir a conocer cómo puedo aportar para cambiar algo que no me gusta en mi país, o cómo puedo ser la voz personal o la voz de varios. Y es a partir de cómo, si estás en un cargo de decisión, puedas llevar esa voz y atender a esas necesidades. ¿Cómo llegamos a atender esas necesidades dentro del derecho electoral, que ahorita ya lo exige la ciudadanía? Ya no es como tal verlo de un parámetro diferente o de un parámetro pequeño, ya es verlo del tema del derecho electoral como tal, y de lo que va más allá del trabajo de una elección. Porque ahora se permite conocer, eso es lo más importante, el derecho de acceso a la información. Se permite conocer cómo se estructura un Instituto Nacional Electoral. De hecho, viene ahora a proponerse en la reforma que se desaparezca el Instituto Nacional Electoral y exista el INEC. El INEC, bueno, va a ser para algunos una cuestión que va a seguir guiando las elecciones, ser el vigilante de la democracia, de la transparencia y del pluralismo, pero pues sin representar esos altos costos, donde ya la Cámara de Diputados no será quien elija a los consejeros o consejeras del Instituto Nacional Electoral, sino sea la ciudadanía la que elija a los consejeros o consejeras del INEC.
desaparecerían los OPLES, como los organismos político-electorales estatales, y eso permitirá reducir el gasto presupuestal. Ahora, bueno, hay que considerar que antes existía el IFAI, en todo caso, y bueno, era como que el Ejecutivo es el juez y parte. Bueno, puede seguir existiendo. Bueno, yo considero que el INE no tendría por qué desaparecer, sino ser más vigilante en el caso de cómo distribuyes y cómo se utiliza ese recurso público. Ahora bien, el que sí me parece correcto es, o una buena aportación a la reforma, que sí, que los consejeros o consejeras se elijan por conducto de la ciudadanía, y que me parece que es menos el tema del sesgo político o el interés político de que un partido te elija como consejero o consejera. Porque hay perfiles tan buenos de académicos, de profesionistas que pueden llegar allí, pero ¿cuál es el obstáculo? Que no llegas porque no eres afiliado político, porque te dicen que no estás en la fila de un partido. Sí, miramos más a un partido político que más que a un ciudadano. Digo, así ahí en nuestro programa han venido perfiles importantísimos como tú, y que dicen, pues sí, manejo estos temas, pero son especialistas ya en un tema que ellos llevan ese tema. Yo siempre he dicho, cada zapato a su zapatero. Digo, no todos somos expertos en todo, pero a veces nos creemos ser expertos en todo. Y entonces también la ciudadanía tiene que voltear a ver. Ya tuvimos un Instituto Federal Electoral. Sí. Se cambió a un Instituto Nacional Electoral. Ahora sería un Instituto Nacional Electoral Ciudadano. De los 3 puntos, el año pasado, que fueron las elecciones en el 2024, eligieron observadores electorales, el INE. Sí. Y fue una cifra bastante buena, porque sí hubo una participación. Eso es la participación política, ser observador electoral. Estás el día de la jornada viendo y vigilando que realmente el proceso llegue la persona, hace ahora sí que su tache de la boleta, la mete en la urna, y te estás dando cuenta cuántas personas realmente acudieron a ejercer su voto. Sí, y fíjate que es algo importante que tenemos que subrayarlo, porque esta parte de la participación ciudadana, y que muchos fueron ciudadanos observando ahí cada detalle, desde antes de la elección, durante la elección y después de la elección, porque la elección no nada más es ir a votar y ya. No. Hay un trasfondo. Te lo digo yo, que ya estuve como presidenta de casilla. Claro. Entonces es una capacitación previa. El día que muy temprano estás allí con tu equipo de trabajo, estás ahora sí que facilitándole al votante, ahora sí que el que te preste su credencial de elector, desde que le vas proporcionando las boletas para que pues elija su voto secreto y directo, lo deposita en la urna, y al término de la jornada de la elección, el conteo de los votos, el llenado de las listas, y que todo eso representa pues obviamente tener al personal. Y sí, todo eso es dinero, pero al migrar a un voto electrónico pues se tiene esa seguridad, además de que no es algo innovador. El preconteo es a través de hacerlo electrónicamente. Es igual, nada más el preconteo lo vienes a trasladar al voto como tal. Sí, y fíjate que todavía el conteo lo hacen a mano, actualmente en México, ¿no? Digo, se ponen varias mesas. Sí, pero el PREP ya te permite hacerlo de manera digital. Ah, ok. Sí. Entonces, ahí es la diferencia que muchos de los ciudadanos pues no conocemos. Digo, yo siempre lo hemos dicho, siempre hay un detrás, una cara enfrente y lo que sigue. No nada más es decir, son elecciones y ya, sino que hay un trabajo detrás de toda la gente que siempre ha estado ahí. ¿Y qué pasa ahí cuando se violan los derechos humanos? Digo, hemos dado vista de que en esta parte del derecho electoral se han robado casillas, se han robado boletas, se han robado
y han tomado ciertas posturas, porque también las casillas, si mal no me recuerdo, son en espacios públicos. Claro. Sí, y ahí personal que vigila la seguridad de los que están ahí el día de la jornada. Pero precisamente como estas incidencias que han ocurrido, dejarían de ocurrir con el voto electrónico. Okay. Precisamente evitando este tipo de circunstancias. Ahí es donde buscamos que se controle a través de la implementación de la tecnología. Pero cuando tú refieres, bueno, ¿y qué pasa con esta violación de los derechos? Pues obviamente se torna pues a través de las instituciones correspondientes, como pues obviamente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que tiene que conocer de todas estas cuestiones de violaciones de los derechos humanos, no solamente del tema de la violencia política de género, sino todas estas circunstancias que se van dando en el contexto de una jornada y previo a una jornada electoral. Confiamos ahorita, y lo decíamos al inicio del programa, que la ciudadanía ya está un poquito asqueada, ya está un poquito harta de estas instituciones. ¿Cómo le podemos hacer para que la ciudadanía vuelva a creer en estas partes de lo que es el derecho electoral y más en el INE y lo que va a ser el INEC? Pues buscar ahora sí que la gente vuelva a creer no es sino a partir de mostrar resultados efectivos. Esos resultados efectivos pues se pueden dar a partir de que deja que las cosas se den, deja que exista una reforma y entonces sopesas si lo anterior era mejor o lo de ahora es distinto. Claro. Porque si siempre eres renuente a los cambios, nunca vas a partir de una certeza de que es mejor. Entonces busca que se dé el diálogo, busca que se dé una reforma y entonces vas a ir adecuando. Es como cuando venía una reforma penal, claro. Sí, dentro de un sistema penal acusatorio, eran renuentes al cambio. Conforme se fue consolidando, poco a poco que se fue proyectando, ahora sabes que es mejor. Y esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia de marcar un punto, un antes y un después. Un antes y un después. De hacer una balanza entre el antes y el después. Claro. Además de que sabemos que en una vida democrática siempre se va evolucionando. Sabemos muy bien que las leyes se adecuan al contexto de las demandas sociales. O sea, ¿quién hace los cambios en la ley? La ciudadanía. Porque la ley viene a ahora sí que reglamentar aquello que va siendo demandado por la sociedad. Híjole, estas demandas hacia el derecho electoral, digo, es todo un tema, es un tema un poquito complejo y también ¿qué nos haría confiar en que realmente actualmente existe una democracia para nosotros poder decir, ya los partidos políticos, sí. Y no necesitamos más partidos políticos, digo, es lo que ya están por ahí creando otras ideas para seguir con partidos políticos, que no necesitamos más partidos políticos, digo, necesitamos una conciencia social y confiar que realmente existe la democracia. Sí, efectivamente, y acabas de mencionar algo muy importante, no es el partido, sino es que la sociedad busque perfiles ciudadanos, que si una persona quiere llegar a un cargo político y no milita en uno de ellos, puede tener simpatía o ser simpatizante, pero creo que abrir la posibilidad de fortalecer a las candidaturas ciudadanas es importante, porque no necesitas de un partido, pero sí necesitas de gente que sabe qué es el derecho electoral, que sabe qué puede hacer por su país y que sabe cómo llevar las necesidades y cómo en la posibilidad atenderlas. No es posible claramente atender todas las necesidades sociales porque no alcanzaría ni el tiempo ni el presupuesto, pero sí se puede hacer un cambio, aunque sean pequeños cambios. Un día ese pequeño cambio va a ser un gran cambio. ¿Por qué es importante ver esta parte de no normalizar las trampas electorales que hay y que actualmente México las ha vivido en muchos procesos electorales al día de hoy? Porque invisibilizamos eso.
eso que puede cambiar, eso que es una estructura social impositiva, y que de qué manera puedes hacerlo a través de todo esto, de la democracia. Ve y pon tu voto, ve y participa, alza la voz. Claro. Eso de alzar la voz, para muchos es complicado, porque hay un sesgo de miedo, hay un sesgo de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y si estaría bien o no decirlo. Digo, hay ese temor de que si lo digo, o terminamos no sé dónde, o terminamos bien y no pasa nada, o al final del día nadie escuchó. ¿Qué pasa con eso? Pues el nadie escuchó, yo creo que es adoptar un papel de mago sordo, porque de que hay una escucha, existe, claro. Pero la escucha ciudadana es necesaria para ir fortaleciendo y ir empoderando esa democracia. Porque si partimos de la idea de que si invisibilizamos y normalizamos, como la violencia en todos sus contextos y tipos, nunca va a dejar de existir esa violación de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos electorales ahorita más violados actualmente? ¿Tienes en mente alguno? Sí, los de las mujeres actualmente son los derechos más violados, porque aun y cuando ya existe la ley de paridad de género, muchas mujeres siguen ahora sí que siendo utilizadas para llegar a un cargo, pero el que dirige atrás es un hombre. Efectivamente. Pero se tienen que dar las cuotas de género. Yo sí creo de la idea de que todos lleguen, que llegue el mejor también. No, claramente no soy de la postura tan rígida de que las mujeres son mejores que los hombres. No, yo creo que todos nos complementamos. Las mujeres tienen talentos distintos a los de los hombres. Creo que en un trabajo de equipo los dos podemos aportar. ¿Por qué? Por buscar lo mejor para todos. ¿Qué importancia tiene ahorita de que yo no sé si se haría una ley, si se va a hacer una ley ante esos aspectos? Porque hay muchos ya en cargo público desde hace como 12, 15 años y que no quieren dejar la batuta. Ese es otro problema. Ajá. Ese es otro problema que tenemos, porque existe la cuota joven, existe la cuota de paridad de género y existe actualmente, si mal no me recuerdo, la cuota de LGTB. Sí, que también tienen que ser representados. Y de hecho te voy a decir una cosa, algo que sí debe de existir y no ha llegado es una persona que tenga una discapacidad, no ha llegado a un contexto político. A mí me ocurrió que fue un estudio que se presentó en algún momento académicamente, donde decíamos, bueno, ¿y por qué si se busca que exista la representación de las personas pluriculturales, de los LGBT, indígenas también? Sí, ellos, a eso me refiero, y de las mujeres afroamericanas y todos estos, bueno, ¿por qué no buscar que una persona que tenga alguna discapacidad también tenga una curul como tal? Y en algún momento lo puse a la cuestión analítica de alguien de un partido, del Partido Verde, en la Ciudad de México, en una junta a la que tuve la oportunidad de asistir como asociada de AUNA, que es una organización política de mujeres que busca impulsarlas. Y precisamente pues lo tomó en cuenta, lo iban a analizar, pero yo creo que esta parte es importante, ¿no? Que todos lleguen, ¿sí? No generar sesgos o juicios de valor de que alguien no puede por determinado contexto en el que vive, porque esos son prejuicios valorativos, sí, en función de una percepción o interpretación de tu contexto. Pero el contexto, lo que tú ves azul, alguien lo puede ver morado, ¿no? Uh-huh. Entonces, deja que llegue, deja que se proyecte, y al final entonces que la sociedad realmente opine, pero opine con bases, no con el que me dijo, no con el que... Infórmate. El derecho de acceso a la información abre pautas para que todas las personas conozcan, investiguen y se documenten. Si habla desde la lectura previa que hiciste. De la investigación previa, digo, tampoco es hablar por hablar. Exacto. Porque muchos criticamos el sistema, pero también no sabemos qué o no conocemos de trasfondo, ¿no? Así es. Entonces, fíjate que esa mancuerna dentro del derecho electoral es importantísima para irnos creando también esta parte de qué opinar y qué no opinar.
y que no todo es negro y que no todo es rosa, ¿no? Es una mancuerna que tenemos es que un ir matizado. haciendo. Sí. Es un matizado, tú lo llamas así, y que debemos de hacerlo ya más ciudadano y de estar, mira, digo, hay muchos actores políticos, decía María, desde las instituciones, instituciones hasta el político de calle o el político de urna, el político de debate. Uh-huh. Sí, que también, pues si no me conviene estar aquí, pues me cambio y... Eso pues obviamente que debe de... Ahí sí yo sí estoy en contra, porque no es, o sea, no es democrático que hoy eres verde, mañana es azul y pasado eres guinda y luego eres morado y amarillo. O sea, no hay una identidad entonces, sino un oportunismo, ajá, en función de quién ahora te dé un cobijo. Eso sí está mal. Porque eso no es un perfil ciudadano, ese sí es un perfil individual en función de tus intereses personales. Hoy me cambio a verde y mañana me cambio a naranja. Entonces, ¿dónde quedó esas ganas de proyectarte? No, ahí se denota fácilmente tu interés en lo personal y solamente destacar tú. Yo por eso te digo, yo no milito y nunca he militado en un partido. Yo soy una ciudadana de calle, una ciudadana que ha atendido necesidades. No vengo de una familia política, ni mucho menos de una cuna, ajá, sí, que nació rica. Vengo desde el trabajo diario, desde el esfuerzo y la necesidad. Pero eso me ha impulsado a abrirme camino, a través de mi trabajo. Y eso es lo más importante, digo, del derecho electoral, que ahí ya no hay regulación cuando te cambias de un partido a otro, digo, porque también traicionamos el voto que en su momento los ciudadanos dieron, ¿no? Ajá, y claro. Y que te vieron de un color y pues mañana ya te veo de morado, luego pasa mañana te veo de amarillo y luego pasa, pues entonces ahí ya no hay una regulación electoral. No, y además déjate decir, bueno, o sea, defraudas esa confianza que te tuvo el azul. Claro. Y ahora, o sea, quieres convencer a los simpatizantes de verde para que confíen en ti. Imagínate, pues, ¿cómo lo vas a convencer si hoy te dan el voto verde y mañana también los dejas, ahora sí como con una idea de que, pues, mañana te vuelves naranja? Claro. Los vuelves ahora sí a defraudar su confianza legítima en ti. Claro. Ahí ya se podría hacer algo en tema electoral de acuerdo a esas. Sí, ahí yo creo que sí se debe de sentar una mesa a analizar y verificar que si ya eres de un color, no se te... Porque si dices, bueno, pero es que la democracia lo permite, no, pero es que también es una burla la democracia. Sí, claro. Ahora sí que a la seguridad ciudadana, no es como, pues se impulsó el evitar el nepotismo, ¿no? Estar ahora sí que en un cargo político por años, y sexenios, y trienios. Entonces, ¿sabes qué? Haz lo mismo, detén esa cuestión de hoy soy de un color y mañana soy de otro. En toda tu experiencia, en todo tu caminar que has tenido, ¿has vivido violencia política? Sí, en 2021 cuando quise contender a un cargo para ser diputada por San Luis Potosí, diputada Lula, en el caso yo estaba en el servicio público y me pidieron que renunciara al trabajo que yo desempeñaba en una institución pública por salir a campaña. Sí, eso fue violencia política. ¿Hubo alguna trascendencia de esa violencia política en Mira, fui en ese caso sí hubo violencia y hostigamiento laboral porque yo en ese momento coordinaba un área, me recluyeron en una oficina y realmente me quitaron de donde yo estaba, me recluyeron en una oficina y realmente eso fue una violencia laboral y una violencia política. ¿Hubo alguna situación en la que tú dijiste, ok, ya quiero contender esta candidatura, te pasa lo que te pasa? Digo, no eres la primera ni la última que le pasa, y menos en México. Claro. A muchas les ha pasado. Y no nada más estamos hablando de mujeres. Considero que esta parte del que no lo considero tampoco
un grupo vulnerable, porque yo considero que somos las personas que cuando tienen una persona con discapacidad, que son de LGTB, son los más relegados y los que más le echan ganas y los más de perfiles ciudadanos que sí ven los problemas de afuera. Los demás somos como que ya cuando vemos a una persona dices, pues no tiene ni una discapacidad, no, pues viene de otro estatus, ¿no? Sí, claro. Pero son los mejores que se proyectan en el contexto político y son aquellos que realmente son un trabajo significativo. Claro. Estas personas, entonces ábrete y ábreles el paso. ¿Y considerarías que en México para el 2027 el instituto estaría preparado para llevar ese tipo de campañas? Digo, estamos a un año y pico de llevar esas elecciones, pero que ya en noviembre empieza el tema electoral en San Luis Potosí. Sí está preparado. Porque nunca hay el tiempo perfecto. Tienes que hacerlo, porque no hay tiempo perfecto. El tiempo es ahora y obviamente cuando inicias vas cometiendo errores, pero esos errores te van abriendo camino y te van haciendo mejor el proceso. ¿Cambiarías algo del sistema electoral que existe actualmente? Aparte de las reformas que ya nos has estado hablando, digo, no las conocíamos, no las sabíamos al 100%, tú eres la experta en ese tema y tú eres la que sabes. ¿Cambiarías algo más aparte de la trascendencia del voto electrónico, que se me hace muy buena idea? Nada más que aquí, como te lo decíamos, tendríamos que checar el tema de parte de la ciberseguridad y cómo practicamos, porque ya también hasta quieren prohibir la IA. No, eso no es posible. En todo caso hay que sacar e impulsar la ley que, por ejemplo, conocemos que en Europa ya existe, se gestó en 2023, en diciembre, la ley sobre la inteligencia artificial, donde, bueno, va siendo pues como un conjunto de reglas que te va dando una pauta a seguir. No, la inteligencia artificial finalmente no puede ser sesgada, precisamente porque todo va a automatizarse. Yo creo que la inteligencia artificial sirve mucho en el tema democrático, porque te da la certeza de un preconteo, te da la certeza de los resultados de una contienda electoral, te impulsa la posibilidad de disminuir presupuestos con el uso de esta herramienta. Simplemente hay que buscar esos conductos para evitar el hackeo a través de la ciberseguridad, a través de un control en los algoritmos. Eso es lo que hay que buscar. Y para eso son especialistas en ciberseguridad. Muchas gentes que pueden aportar a eso. Eso es aportar a la democracia a través de tu conocimiento técnico y especializado. Sí, que cada quien se especialice en una cosa y que si son buenos, pues que se vengan al tema, ¿no? Exactamente. ¿Consideras algo más de toda esta parte, cambiar algo más en el sistema electoral en México? No nos tocan elecciones en el 2027, no nos tocan elecciones de presidencia de la República, pero sí nos tocan, al menos en San Luis Potosí, de gobernadores, diputados, regidores, presidentes municipales. Así es, efectivamente. Y es eso, buscar, obviamente, también algo que me pareció muy relevante y que yo advertí que era muy bien y que además funcionó en la reforma judicial, es que las redes sociales fueron el conducto de que la gente te conociera. Y no salieron a campo, y me parece muy bien, ¿sabes? Porque los jóvenes ahora, que son los que muchos se proyectan en el manejo y la expertise en las redes sociales, a través de esto llegas más fácil que a través de un meeting en el campo. Sí, claro. Sí, Jasu, justamente no voy a decir que ese trabajo de andar en campo, en colonias o esto no sirve. Sí, pero ahora ya es más seguro que tú llegues a cualquier rincón a través de una red social, impulsar las campañas digitales, más que la campaña de campo, la tradicional campaña de campo. Me parece que ahorita, en este contexto, la campaña digital, como se hizo con aquellos que se perfilaron para la elección judicial, sí, como candidatos, fue un cambio que en el tema de las elecciones aquí, del proceso electoral, sirve.
Y además reduces contaminación ambiental, presupuesto, y son más efectivas. Y que se queden los panfletos un año ahí después de la elección, ¿no? Exacto, o sea, ya no tienes eso, es basura digital. Claro. Y contaminación ambiental y auditiva. Sí. Sí, porque todavía desde las elecciones del 2024 todavía vemos bardas pintadas Sí. por algún color, vemos... Del 2018. Del 2018 todavía vemos hasta Ajá. lonas en los postes, porque antes... Sí. Ahorita ya las colgan más abajo. Digo, antes las colgaban pues, más arriba. No, y los chicos de ahora, o sea, la juventud está siempre en las redes sociales, en el teléfono. Llega a ellos a través del discurso digital. ¿Cómo se protegería actualmente para la elección la paridad de género en estas elecciones? ¿Seguirá habiendo esa misma violencia que nos tocó en el 2021, en el 2024? No, Porque ya no. En las elecciones del Poder Judicial, perdón que te interrumpa, ahí sí hubo también violencia de paridad de Sí, género. no quiero decir o sea, que no va a existir, pero ya minorada. ¿Por qué? Porque cada vez va evolucionando y se van tomando medidas. Entonces, precisamente, o sea, a partir de que algo sucede en lo negativo, se va impulsando a fortalecer lo positivo. Y sí, claramente va a haber violencia política, pero ya ya se controla más. Okay. Al inicio porque fue pues solamente la introyección de este esquema, como la mujer tiene que también contender a un cargo. Entonces ya por ahí reformaríamos ciertas conductas. Pues de es las que ya tuviéramos. existe un protocolo y existe obviamente la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, los protocolos políticos y todo esto y las leyes que reglamentan obviamente la violencia política como tal. Y entonces ya se tendría que llevar a la mesa y decir, pues si pasó esto, hay que aplicar ciertas reglamentaciones. Ajá. Ciertos protocolos. Ciertos protocolos. Para ir cerrando un poquito ya el tema electoral, que es muy extenso y más a vísperas del 2027, ¿qué esperaríamos actualmente y qué necesitamos la ciudadanía que le digas así de que confíen en el sistema electoral o que confíen en la institución electoral? Bueno, buscar o externarte desde el tema de que confíen o buscar la mejor manera de que lo hagan es complicado, es meterte en ciernes difíciles. Sin embargo, creo que si quieres que exista una mejor democracia, participa, ¿sí? La participación ciudadana es lo que va a buscar que la democracia se vaya encaminando hacia una mejora. No busco convencerte, sino busco que te involucres. Esa es la parte relevante. Involucrarse en las votaciones, Sí. o en investigar también los perfiles. ¿Serían ambas? Sí. ¿Qué más podríamos aportar como ciudadanos? Digo, las instituciones también, así como los ciudadanos estamos medios hartos, las instituciones también. Pero es que las instituciones no son malas, sino la gente que llega a ellas. Porque una institución puede ser tan buena o tan mala en función de quién la dirija. Entonces no son las instituciones, creo que son los valores de la ciudadanía. Los mejores perfiles son los valores arraigados en la ciudadanía. Wow, no, digo, yo me quedo corta con todo lo que nos estás comentando y sobre todo pues ir haciendo que no, pues hoy no hablamos tan solo de una legislación, sino también hablamos del quehacer que hay detrás del medio y al finalizar el tema electoral. Y yo cierro con una parte que escuché en algún momento. Cuando sabes educar con valores a un niño, no tienes por qué venir a educar a un adulto. Sí, fíjate que por ahí, y algo me resuena bien, dice que me salió un texto parecido, dice, más vale corregir el niño a tiempo que después ver al adulto haciendo lo que no se debe, ¿no? Entonces, eso es bonito, tener personas que estén preparadas, digo, yo lo llevo a ese cierre, que estén preparadas, perfiles más ciudadanos y perfiles con respeto y empatía. No Así sé, ¿tú es. qué opinas? Efectivamente, porque precisamente eso, la gente no confía muchas veces en la gente que viene representada por un partido, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no impulsar y fortalecer el perfil ciudadano?
impulsarlo. Así es. Creer en ellos mismos también. Darles tu confianza a partir del voto. Vota por ellos. Sí, es algo relevante que tendríamos que analizar en los próximos comicios para el 2027. Así es. Fíjate que hoy no hablamos nada más de historias de lucha, sino también de voces que durante muchísimo tiempo pues han sido silenciadas. Por eso abrimos estos espacios, para que todas las voces y conozcan de diferentes temas que ustedes se puedan proyectar, donde no todos lo quieren hacer y no todos lo pueden hacer. Sí. El derecho electoral pues no solamente es un concepto frío, sino también es la posibilidad del decidir nuestro propio futuro, que pues, fíjate que ahí te hago una observación. Dime. Yo no creo en el que exista un futuro, todo es el presente. Entonces, desde mi opinión personal, no existe el futuro, existe el presente, porque siempre estás en el presente. Cuando alguien dice, es que los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes están aquí ya. Y nos están rebasando. Sí, exactamente. Entonces siempre busca no hacer las cosas hoy, no en el mañana que es el futuro, porque eso no existe, hazlo hoy. Y es poder decir que esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Sí, el poder de decisión, la seguridad y la certeza de que algo que hagas va a significar. Va a plasmar esa huella. Sí. Caminar plasmando la huella de que hubo un cambio, hubo una trascendencia en ese punto de partida, ¿no? Sí, justo en la historia de las mujeres antes no tenían el acceso a estudiar, sino era nada más para los hombres. Las primeras mujeres que quisieron instruirse en alguna materia, en las ciencias, escuchaban en los salones donde se impartían clases para los hombres, donde el voto de la mujer se gestó a partir de la unión de mujeres por una lucha. Entonces, a partir de unirnos por ir generando un cambio, va a venir el cambio de masas. Y cada vez que votamos, también cada vez que nos informamos, cada vez que exiges algo, estamos defendiendo la democracia como tal. Tus derechos. Finalmente, la democracia son tus derechos. Y que nadie te diga pues que tu voto no vale, porque también eso, que nadie te convenza de quedarte siempre a un margen, sino que vamos más allá a lo que estábamos platicando, porque pues cuando una persona deja de participar, alguien más decide por nosotros. No, sí, y al final, conociéndote que a la gente no le des en un gobierno populista, a la gente enséñale cómo hacer mejor. Dale herramientas para que sepa hacer, no le regales, enséñalo a hacer. A pescar, como Sí. bien decía nuestro No le des el antepasado, pescado, enséñalo a pescar. Eso es algo muy importante, que ya los jóvenes, ya también en esta parte, es decirles, pues se hace así, Sí. ya lo que sigue adelante ya te toca y te corresponde a ti, a la ciudadanía también, ¿no? Así es como se hace un mejor país. Enseñar a generar trabajo. La democracia pues no se hereda, simplemente se cuida, se ejerce, se defiende, y que al final del día necesitamos ver perfiles diferentes, perfiles que hagan más por la ciudadanía que por los intereses propios, para dejar de ver el cambio de... Pues de es que trascendencia. eso lo vas a hacer a partir de no seguir permeando a gente en un cargo político perpetuo. Así es. Algo con que quieras terminar, digo, es una charla muy extensa, Sí. y sobre todo que hemos ido trabajando en toda esta parte electoral, porque ya estamos a la vuelta de la esquina, que algo se ha ido trabajando y que por hoy tenemos que hacer esta parte de conciencia, de conciencia social, de analizar a quién vamos a elegir el día de mañana. Sí, yo cierro nada más con que involúcrate en política, infórmate. La democracia es escuchar a todos, no es escuchar partidos, sino la confianza es creer en perfiles ciudadanos. Muchísimas gracias, Nancy. De verdad, qué gusto tenerte en nuestro programa, y esperemos Gracias. que no sea la primera ni la última, que sigamos charlando de estos más temas,
y sobre todo a la ciudadanía que se informen, que estén informados, que conozcan, que vean, que busquen, y si no les gusta, pues busquen otro perfil, digo, no nada más la salida, ya no lo acaba de decir ella, la salida no son los partidos políticos, sino va mucho más allá de lo que a nosotros también nos involucra y nos interesa en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra colonia, con nuestros vecinos. Conozcamos y hagamos esa marca diferencial para poder hacer diferencia en lo que se viene. Así es, y una mejor democracia. Pues muchísimas gracias, yo soy Alma Salazar, nos vemos en el próximo programa, el próximo martes. Tenemos también invitadísimos de lujo. Si ustedes quieren participar en este programa, los micrófonos son abiertos, realmente todo sin censura. Yo soy Alma Salazar, esto es La Vox San Luis. Nos vemos. Gracias. Gracias.